Porque necesitas estar bien informado. A esta hora presentamos El Público tiene la palabra. La noticia puntual y objetiva, comentada y analizada desde los diversos ángulos para que el oyente siempre sepa la verdad. Bienvenidos a El Público tiene la palabra. Buenos días, amigos de Eco Radio y su programa El Público tiene la palabra. Hoy 4 de octubre del 2018 sigue el tema político en el Perú y no es de cuándo acabar. Ayer se conoció de la revocatoria del indulto al expresidente Alberto Fujimori y hay una serie de redacciones que nuevamente pone en tapete la división de los peruanos por este tema. Vamos con los principales portadas de los diarios de la capital. A esta hora, nuestros titulares. El diario 1, en su portada principal, el rostro de Keiko Fujimori, lágrimas de cocodrilo, dice el diario 1. Keiko votó a su hermano del Congreso por pactar indulto con PPK y ahora se lamenta porque el ex dictador volverá a la Diroes. En otro recuadro, Urresti denuncia nuevo caso Comunicore, dice que lo anulará. Castañeda, Locio paga 108 millones de más por recojo de basura en la Municipalidad Metropolitana de Lima. El diario El Correo, meditabundo en portada gigante, el expresidente Fujimori, pensando. Retorna a prisión, dice el diario El Correo. Poder Judicial anula el indulto a Alberto Fujimori y ordena que vuelva a la cárcel. Exmandatario fue internado en clínica mientras que su defensa apela el fallo, dice el diario El Correo en su portada principal. Perú 21. Dice Perú 21, se bajan el indulto. Corte Suprema anula gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori. Exmandatario llegó en ambulancia a la clínica Centenario. Deberá volver a la cárcel, dice Perú 21 en su portada principal. El diario Exitosa. Caos hunde al Perú en su portada principal, dice, por guerra entre el gobierno, Congreso, Poder Judicial y Fiscalía, caos hunde al Perú. Expertos advierten que enfrentamientos provocan incertidumbre en inversionistas y paraliza la economía en el país. En otro de sus recuadros, la candidata a la municipalidad, la Capuñay, ha llegado el momento de los jóvenes honestos, dice la candidata. Ofrece culminar el anillo vial periférico para conectar el Callao con Comas y San Juan del Lurigancho, dice la candidata. En el diario Exitosa. El diario La República, en su portada principal, juez revoca indulto a Fujimori. Fallo jurídico anula amnistía política. En otro de sus recuadros, Premier defiende reformas en el Congreso. Aprueban bicameralidad. En otro de sus recuadros pequeños, bloque universitario denuncia en Congreso acoso sexual en 7 universidades. Hay que investigar, este tema es gravísimo.
Sociedad, dice La República en su página de Sociedad, policías pasarán por el psicólogo por caso de agentes envueltos en feminicidios. Y en otro de los recuadros, Gisela Barcalce y su hija Etel actuarán en De Vuelta al Barrio. El diario El Comercio, portada principal. Un día como hoy, el Perú despertó con esta noticia: el terremoto de 1974. El jueves 3 de octubre del 74, un terremoto destruyó distintas zonas de Lima y ocasionó la muerte de 250 personas. Al día siguiente, un día como hoy, el desconcierto y la fatalidad continuaban reinando la capital. Casi medio siglo después, pregunta: ¿estamos verdaderamente preparados para afrontar un sismo de gran intensidad? La respuesta es no. En otra de sus recuadros, siempre manteniendo juez anula el indulto a Alberto Fujimori y el Pleno del Congreso discute las reformas políticas que faltaban. Dictámenes se aprobaron por mayoría en comisión. En una noticia internacional, bajo sospecha la fortuna de Donald Trump, presidente americano. Estas son las principales noticias de la capital. El indulto que se ha caído por un fallo judicial, nuevamente comienza a un enfrentamiento entre peruanos. Unos dicen que sí, que Fujimori debe indultarse, otros dicen que no, que hay muchos comentarios al respecto. Pero en esta noticia de ayer, Keiko Fujimori dio algunas declaraciones, ¿no? Y donde llora por su padre. Algunos le creen, otros no, pero vamos a escuchar lo que dice Keiko Fujimori respecto a la anulación del indulto a su padre. Vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori. Todavía no he podido ver a mi padre, pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre. Ahí estaba Keiko Fujimori declarando. Hay muchas personas que no le creen, otras sí, y comienzan también los políticos a manifestarse. Johnny Lescano, el congresista Johnny Lescano de Acción Popular, dice lo siguiente respecto al tema de Alberto Fujimori. Vamos a escuchar lo que dijo Johnny Lescano. Yo hoy día veo en la bancada al frente que han puesto sus letreros con una serie de lemas, pero no, se olvidan los señores del fujimorismo, se olvidan que a consecuencia de las grabaciones que ustedes hicieron, se develó la componente de acuerdo político entre Kuczynski y el señor Kenji Fujimori para dar el indulto a Alberto Fujimori. Entonces ustedes también tienen responsabilidad en estos hechos, y lo que debían poner, señor presidente, pero como es letreros yo tengo que referirme de alguna manera. Entonces decía que no debían poner esos letreros, debían pedir disculpas. Ahí estaban las declaraciones
del congresista Johnny Lescano respecto a este tema. Al respecto sobre el mismo tema, y un poco como que el ex defensor, abogado del ex mandatario Alberto Fujimori, César Nakazaki, puso en duda y dice, ojalá Keiko se hubiese quebrado antes, dice, como que no le cree, y ha sido su ex defensor. Vamos a escuchar lo que dijo César Nakazaki al respecto. Me genera ahorita que veo las imágenes, me hace recordar tantas veces juntos que lloré con los Fujimori, con Keiko, con Kenji, con Sachi, con Hiro. Lo primero no es jurídico. Si los Fujimori no se vuelven a unir como se unieron en torno a la lucha por la libertad de su padre, Fujimori se va a morir en la cárcel. La resolución es absolutamente inconstitucional porque en un incidente de ejecución de sentencia donde solo se ven temas accesorios, si se ha cumplido la pena, las condiciones, un juez por primera vez en la historia se atreve a analizar no un acto de juez, sino un acto de presidente y analizar si se ha violado el Pacto de San José de Costa Rica. Y segundo, decide que una fibrilación auricular paroxística, una enfermedad cardíaca, no tiene entidad para dar un indulto sin un médico, sin un perito, sin un testigo, sin un tratante. Eso tendrá que ser apelado y ojalá por la Sala Penal Especial corregido. Aquí estaba César Nakazaki respecto a... Pero Keiko Fujimori también en otras declaraciones calificó de injusta e inhumana la decisión del juzgado por anular el indulto a Alberto Fujimori. Dice, vamos a seguir dando la batalla para recobrar la libertad de mi padre. Vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori como parte de el querer, pues, lógicamente, como cualquier hijo, hija, que nuevamente ven a su padre peligrar y ir a la cárcel. Pero que todo esto tiene connotación directa con ella, su grupo político, porque ella se trajo abajo y comenzó a investigar su grupo parlamentario a Kenji Fujimori, que finalmente quien promovió para que se diera el indulto. Entonces ahora hay una serie de incongruencias que por lo menos a mí no me convencen. Vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori. Esta decisión que claramente es injusta y es inhumana. Pero para nosotros es importante señalar que vamos a seguir dando la batalla legal para recobrar la libertad de mi padre. Batalla legal, amparado no solamente en las leyes, sino en la Constitución, y batalla política, acompañado de millones de peruanos que agradecen y consideran que mi padre es el artífice de haber logrado la paz, una economía sostenible. Sin duda consideramos que esta decisión judicial sorprendente, lo han dicho varios abogados constitucionalistas, es extraña que un juez pretenda anular una decisión presidencial que está amparada en la Constitución. Primero y lo más importante es su salud. Como ya el médico lo ha explicado, la fibrilación auricular es una enfermedad muy riesgosa que se presenta sobre todo en momentos de mucho estrés como este, y por eso es tan importante que él esté siendo permanentemente monitoreado por los médicos. Ahí estaba Keiko Fujimori, ¿no?, dando sus declaraciones. Sí, estamos con la ex congresista Luisa María Cuculiza, quien es una persona que siempre ha sido coherente en sus declaraciones, y escuchémoslo lo que dice al respecto, porque creo que cuando viene de una líder natural
la voz autorizada hay que escucharla. Muy buenos días, señora Luisa María Cuculiza. ¿Cómo está, señor? Gracias por sus palabras. Acá todavía impresionada y afectada por la decisión que ha tomado este juez de regresar a Fujimori a la cárcel. Verdaderamente es una crueldad someter nuevamente a prisión al presidente Fujimori, como lo dice el señor Wagner. Yo creo que ya el odio y el revanchismo y no sé, no podemos vivir odiando ni volviendo a ser crueles con la gente. Y yo creo que el presidente ha pagado una cárcel innecesaria y ahora que lo regresen nuevamente va a ser prácticamente una sentencia de muerte. Porque yo no concibo que impere el odio, la venganza. Yo digo, ¿cómo esa gente que impera en estas cosas no tiene miedo de fallar así? No tienen miedo de ser injustos y de manejar la justicia conforme les da la gana y opinar lo que les da la gana. Yo no creo es posible que el Perú sigue en esta debacle y en esta caída tan grande que es el enfrentamiento entre todos los peruanos. Y una vez tenemos un país maravilloso, oiga, pero lo estamos fregando. Definitivamente todo es odio, todos son juicios, todos son denuncias, en el Congreso igual, entre los ministerios igual. Yo no concibo manejar un país imperado por el odio y la desesperación de la gente. Yo creo que las cosas se tienen que hacer correctas y sobre todo ser justos. Yo creo Cada uno recibe lo que merece y el presidente no merece una situación así. Y verdaderamente todo lo que tú haces lo cobras. Entonces las personas que manejan la justicia deben ser totalmente correctas, porque yo no le deseo nada a este juez, pero si él ha cometido esta barbaridad, algún día va a tener en su conciencia y en su vida una cosa parecida o quizás igual. ¿Usted cree que el presidente Vizcarra, como un estadista, puede plantear que el indulto se dé en los pasos que posiblemente muy apresurado en la primera vez, pero podría el presidente Vizcarra, usted cree que puede tomar una decisión de esta naturaleza? Yo creo que sí, señor. Esa es parte ya del ser humano, es el parte de ver a este presidente que prácticamente está tan enfermo que ya no puede muchas veces ni caminar. Y la situación de su boca es espantosa, tiene la lengua totalmente dañada, come a poquitos, el presidente ha bajado de peso horrible, y bueno, el sufrimiento que tiene por defectos de su corazón no es cualquier cosa. El presidente le puede pasar de inmediato una cosa muy grave y van a cargar en su conciencia con esta desesperación. Dice que el dictamen judicial señala que hay procesos de otorgamiento del indulto, que hay irregularidades y no hubo justificación suficiente para la gracia presidencial. ¿Qué cosa es esto? Una vez que se da una gracia presidencial se respeta. El presidente no es una persona sana, el presidente está muy enfermo, emocionalmente destruido. Entonces no podemos hacer ya tanta venganza y tanto odio. A mí me mortifica y me hace sufrir ver que la gente cada día se odie más, cada día habla el uno mal del otro, el otro se enjuicia al otro, el otro denuncia al otro. Este país es tan lindo, tan precioso, como le digo, que no merecemos vivir en ese ambiente de tanta tensión y tanto odio. ¿Usted le haría un llamado al presidente de la República para que, como estadista, dé el indulto? Yo sí, porque él es un hombre humano, se le ve un hombre bueno, yo no lo conozco personalmente, pero veo cómo trata a la gente, cómo se acerca a los niños, cómo se preocupa por la gente que necesita. Él tiene una humanidad, una manera de ser bastante humana. Entonces, desde acá se le pediría, al menos yo le rogaría que vuelva a ver ese indulto y bueno, que se revierta esta situación de que el presidente no regrese a la de una vez. Sí, muy bien, señora María Luisa Cuculiza. Nosotros tomamos su palabra para que el presidente pues también tome una decisión acertada respecto así mejore la situación de carácter jurídica, material, que aparentemente estuvo mal dada en la primera oportunidad. Una invocación final, señora María Luisa Cuculiza. Una invocación final, decirle a los peruanos que dejen de odiarse, que dejen de pelear entre ellos, que dejen de matar mujeres, porque matan mujeres que parece que fueron un camal de gallinas. Ya tenemos 109 mujeres muertas y esto es una bestialidad, porque la mujer no ha nacido para que la maten de esa manera.
ni la falta de respeto. En todos lados falta el respeto, porque no ves ese imbécil que escapa del tren por la ventana y que nadie ayuda a esa chica. Seamos solidarios con las personas que están sufriendo un ataque. Y había un imbécil atrás que inclusive se reía, ¿no? Entonces, yo no me puedo imaginar, yo estaba ahí, yo me he abalanzado sobre ese hombre igual, ¿no? Pero son unas artes cobardes que están mirando agresiones, están mirando faltamientos a las mujeres y no hacen nada. Y hay que tener más participación directa. Muy buenos días, señora María Cuculiza, y gracias por estar en línea de Eco Radio y el público tiene la palabra. Gracias a usted, señor. Buenos días. Hasta luego. Hemos estado con la excongresista, una voz autorizada, una voz directa, sin titubeos, de la excongresista María Luisa Cuculiza, que invoca al presidente de la República que, como estadista, corrija el indulto al presidente Fujimori para que no vuelva a la cárcel. Esa invocación también creo que es importante cómo todos los grupos políticos hoy que nuestro país sigue en la debacle económica, porque definitivamente las cuestiones de enfrentamientos entre poderes no le hacen nada bien a nuestra economía, y creo que es tiempo de que los grupos políticos en realidad hagan un pacto social. Si es que ellos quieren a nuestro país, debería hacerse un pacto social de puntos importantes, de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Porque si no, vamos a hacer un país de desencantos, de que la gente ya está saturada de tanta violencia y no pasa nada, ¿no? Lo que dijo la señora Cuculiza es que cómo puede ser posible que ven que están ultrajando a una dama, a una mujer, y nadie es capaz de meterse. ¿Por qué somos cobardes los peruanos para enfrentar la delincuencia? ¿Por qué somos cobardes los peruanos para enfrentar unos maniáticos que andan en los buses? Ya pues tienes que despertar, peruano. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Todos los días feminicidios, pegalones a las mujeres, maltratos a los niños. ¿Qué es esto? Pero porque los peruanos no ejercemos nuestro derecho ¿a qué? A ejercer ciudadanía, a ver que si algo está mal, corregirlo. No. Ven que algo está pasando en un bus y no pasa nada, nadie se mete. ¿Qué es eso? Falta de solidaridad. Parece como que, bueno, si a mí no me toca, no me importa. Así no vamos a ningún lado. Y a los medios de comunicación, ya no saquen noticias perversas, ya no saquen porque están retroalimentando cada mes a los delincuentes, están retroalimentando a los asesinos. Todos los días vemos las noticias solamente de violencia, de caos, toda cosa mala, cuando en nuestro país es un país riquísimo. ¿Por qué no decimos de las bondades de nuestro país? ¿Por qué no mejoramos las playas para que vengan más turistas a nuestro país? ¿Por qué nunca nos ponemos de acuerdo entre peruanos? O sea, ¿por qué somos egoístas que un grupito de gente que tiene dinero quiere más dinero y no quiere compartir con los peruanos? ¿Por qué las empresas transnacionales voraces, unas mismas aves de rapiña, quieren todo para ellos y nada para los peruanos? ¿Por qué los congresistas, en vez de legislar a favor del pueblo, legislan en contra de los peruanos? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde queremos llevar a nuestro país? Y la gente de a pie comienza a saturarse. El común de los peruanos necesita que haya un cambio de comportamiento en los políticos, en sus autoridades, en quienes dirigen el país, en quienes dirigen un municipio, una gobernación.
La gente necesita que haya una reconstrucción en el norte. Piura, Tumbes, Trujillo, Ancash, todavía menos del 25% en las obras que no concluyen por el fenómeno que se dio hace 2 años y todavía están ahí, calles con desagües abiertos, puentes mal hechos. Tenemos que cambiar nuestro país y creo que todos tenemos que hacer una reingeniería y comenzar por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo mal para contribuir con nuestro país? Y yo creo que ese va a ser nuestro discurso a partir de ahora. Nuestro discurso como programa de docencia va a ser ese. Vamos a dar tics todos los días. Vamos a hacer una reingeniería en el programa también para un poco cambiar el pensamiento y darle tics positivos a la gente. Así como tenemos el bloque de salud mental los lunes, vamos a continuar, pero inyectando a los peruanos, ¿no?, un horizonte primeramente reflexivo, ¿qué estamos haciendo mal? Y también un horizonte de perspectivas, de cómo mejorar nuestro país, porque podemos hacerlo. Cada uno en nuestras especialidades podemos ir contribuyendo con nuestro país. Y esa contribución viene con ideas, con proyectos, cómo mejorar la calle, cómo fiscalizar cuando hay una obra por tu calle, cómo intervenir para la seguridad ciudadana. Ya pues, les pedimos a todos los peruanos inyectarnos de peruanidad, inyectarnos de valor para comenzar a mejorar nuestro país. La economía está estancada. Sí, lo hemos dicho ayer, la economía está estancada porque el mundo también está en recesión. Y hoy por hoy ya está nuevamente subiendo el precio del petróleo, están subiendo los precios de los minerales, que es ojalá la economía del Perú. El Perú vive de sus recursos naturales y específicamente vive del oro, de la plata, del cobre. Eso es lo que a nosotros nos ha dado en los últimos años el crecimiento económico a los peruanos. ¿Cómo ponernos de acuerdo para que la minería pueda hacer su trabajo sin impactar a las zonas donde hay minería, donde se puede realizar minería? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en las zonas donde hay petróleo, pero sin impactar a la población? Y en todas las zonas productivas, de manera que todo el mundo gane. Y yo sí me quedo con una propuesta que hemos hecho hace varios años y que debería ir ahí, porque es una contradicción que en las zonas donde hay riqueza hay más pobreza. No puede ser posible. O sea, así ocurre. Miren, Talara, más de 100 años dándonos petróleo, ¿no?, dándonos energía para los peruanos, y no tiene agua una semana, por horas en algunos distritos. Eso no puede ser posible. Cuando se puede hacer una planta de osmosis inversa ahí, el mar está ahí cerquita, en Talara, que no se puede poner un par de plantas de agua. Sí se puede, no es muy caro. No, porque hay intereses, pues, de grupos. Se puede hacer. Yo no sé por qué el gobernador regional, ¿no?, el alcalde de Talara, o la alcaldesa ahorita, plantea una planta de osmosis inversa para que tenga agua de inmediato. No se puede estar así sin agua. Una zona productora de petróleo, una zona que tiene playas extraordinarias. ¿Cómo nosotros dejamos, para que ustedes vean, la mejor playa que está en Tumbes, Máncora, ¿no?,
tú tienes que comprar tu agua en una cisterna para que tengas en la casa que te alquilan. Es una locura lo que pasa en nuestro país, de verdad. Y yo con eso vamos al corte comercial, porque vamos a comenzar todos los días a inyectarnos de peruanidad. Y vamos a comenzar a dar sitios donde tú puedes hacer turismo para que conozca tu país, para que quieras más este país. Hay muchísimas riquezas que tenemos que no sabemos nosotros ni las conocemos, y por eso es que no estamos abandonando el querer a nuestro país. Esta nación es riquísima. Si nosotros podemos poner en un equilibrio entre la actividad privada y la del Estado, podemos hacer un equilibrio de manera que todo el mundo gane. Con eso vamos a la primera pausa comercial y regresamos con el programa en los 1400 AM de Eco Radio, y el público tiene la palabra. Haz la diferencia. En el mundo entero, las carreras técnicas abren muchas más puertas al futuro que has soñado. El Instituto Superior Alas Peruanas te ofrece la mejor educación con la menor inversión. Administración, contabilidad, marketing e informática con los mejores profesores. Aulas implementadas con equipos de última generación y la más alta calidad académica. Sin examen de admisión. Instituto Superior Alas Peruanas. Calle Antequera 110, altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa. Instituto Superior Alas Peruanas. Vive una nueva experiencia educativa. Hola amigos, les habla Raúl Maraví para invitarlos a sintonizar diariamente de 8 a 10 de la mañana por Eco Radio, Super Deporte, que les presenta noticias, comentarios, entrevistas e informaciones del deporte nacional e internacional, con el más selecto equipo de periodistas profesionales. Porque si lo dice Super Deporte, póngale la firma. Hostal Granada, a solo 3 cuadras del Jirón de la Unión. Contamos con amplias y cómodas habitaciones. Tenemos habitaciones matrimoniales, individuales y para delegaciones, con TV cable, baños con agua fría y caliente, custodia de valores y equipaje, colchones ortopédicos, servicio de room service, información turística, tarifas corporativas, playa de estacionamiento, restaurante y más. Nuestra privilegiada ubicación permitirá que conozcas tiendas por departamentos, artesanía, restaurantes y todo el encanto colonial de Lima. Visítanos en Jirón Huancavelica 323, altura de la Iglesia de las Nazarenas. Teléfonos 427-9033, 428-7338. Los fines de semana son más espectaculares en la señal de los 1400, porque llega a Eco Radio el complemento deportivo que necesitas. Contacto Hípico Radio. Toda la información, crónicas, datos y los relatos de la competencia hípica para los aficionados más exigentes. Contacto Hípico Radio. Jueves y viernes, y la maratónica transmisión los sábados y domingos de 2 de la tarde a 8 de la noche. Contacto Hípico Radio. Por Eco Radio te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. No a la modificatoria de ley de hidrocarburos por ser lesiva a los intereses del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. Los lotes de petróleo Z2B 10 y 8 deben regresar a manos de los peruanos vía Petroperú. Sindicato Oleoducto Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo y el Perú ganará $1.000 millones. Coalición Nacional de Sindicatos Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo para el desarrollo económico del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. ¿Te gusta comer rico? No lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra.
Respecto a la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori, ha habido una cantidad de tweets que han enviado los políticos y que vamos a leerlos porque va en línea con lo que ha pasado el día de ayer de la anulación del indulto al presidente Fujimori. La congresista de Fuerza Popular, Carla Schaefer, dijo en su Twitter: qué lástima que se pierde el sentido humano de un indulto merecido al presidente que pacificó el país. Hoy el Poder Judicial no ha hecho justicia, dice Carla Schaefer. Y entra, responde Indira Wilka, la congresista Indira Wilka dice: siempre lo dijimos, este indulto fue un ilegal arreglo entre Fujimori y PPK. Así lo ratifica el Poder Judicial. Fujimori debe cumplir su sentencia hasta el 2032. Dice: un abrazo a todas las familias que desde la noche del 24 de diciembre salieron a acompañarse exigiendo justicia. Ahí pues hay unas familias que perdieron también a Héctor Becerril. Él no debe hablar en realidad, pero vamos a ver lo que dijo. ¿Qué? Héctor Becerril dijo: anular el indulto de Alberto Fujimori no es el sentir del pueblo peruano. Las calles deben manifestarse rechazando esta resolución política que solo alienta la división y el odio y que condena a muerte al hombre que hizo viable este país. Becerril fue el que comenzó a bloquear el indulto y dice lo contrario. La gente tiene que ser coherente. Bueno, los políticos son mentirosos de por sí. Miki Torres, congresista Miki Torres, el que le pusieron el de la señora acá, un hombre de 80 años con enfermedad gravísima que cumplió con su palabra y no volvió a hacer política. Mal juzgado, no merece esto. Necesitamos justicia. Dejen tranquilo a quien nos salvó del terrorismo y de la hiperinflación. En ese mismo sentido, se pronunció el presidente del Congreso y tuiteó lo siguiente. Dijo Daniel Salaverry: el Perú no está para confrontaciones innecesarias. La ciudadanía quiere ver a sus autoridades trabajando coordinadamente para solucionar sus problemas. Las amenazas y ataques deben de terminar enfrentados. Todos perdemos, dice el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Kenji Fujimori dice: si mi padre regresa a la cárcel, jamás se lo perdonaré a Fuerza Popular. El congresista Kenji Fujimori sostiene que el caso de los denominados mamavideos es un acto delincuencial que realizó el parlamentario Moisés Mamani. Fue para destruirlo con el único objetivo de perjudicar su imagen y honra, dijo Kenji Fujimori. Por otro lado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski reaparece y dice que no se arrepiente. Pedro Pablo Kuczynski dice: no me arrepiento de haber indultado a Fujimori. El exmandatario señaló que no ha tomado nada bien la anulación de la gracia presidencial que otorgó al fundador del Fujimorismo y que representa una pérdida personal. Dice el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Replica que no me arrepiento, dice, y quizás debí esperar a que llegara el Papa
pero tampoco quería cargarle un tema de política interna, señaló el mandatario en una entrevista con el diario El Comercio. Kuczynski Godard manifestó que no ha tomado nada bien la anulación del indulto humanitario que le otorgó a Fujimori. La Constitución es clarísima. El artículo 118 de la Constitución dice: el presidente tiene la autoridad para indultar, alegó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y defendió el proceso de otorgamiento del indulto, el cual fue cuestionado por el Poder Judicial y que acabó con la anulación del indulto humanitario. Entonces, creo que lo que se hizo en este indulto fue algo irregular. Lo que está cuestionando el fondo, el Poder Judicial, es que no se habían cumplido con algunas cuestiones de carácter material, es decir, fechas, que muy rápido, que los certificados los dijo una doctora que era médico de Alberto Fujimori, y una serie de cosas que cuestiona el otorgamiento del indulto al expresidente Fujimori. Lo que no dice Pedro Pablo Kuczynski, y eso es cierto, y creo que por eso nos metemos en problemas, porque las cosas las hacen mal. Si todo se hubiera dado con el tiempo necesario, no en una coyuntura como la que se estaba pidiendo la vacancia, las cosas hubieran pasado bien y hubiéramos terminado con este tema. Pero lamentablemente, cuando hay intereses de por medio y que aprovechándose el expresidente Pedro Pablo Kuczynski del indulto para continuar haciendo sus negociados en el Perú, intentó de esa manera estar de la mano con Fuerza Popular para que lo deje gobernar. Y se equivocó, porque finalmente ese mismo grupo le pidió la vacancia. Pero el grupo también de Fuerza Popular hoy se rascan las vestiduras, y hay que decirlo con toda propiedad, pero con un sentido crítico sano. Fuerza Popular fue el que comenzó a investigar a los congresistas, incluido Kenji Fujimori, y ellos han sido los propulsores que se caiga ese indulto, porque a raíz de eso salieron a la luz de que se habían negociado, se habían entregado ministerios, se habían entregado en provincias obras, dinero para obras, nombramientos de autoridades. Entonces, fue así. Y entonces, pues, presidente Pedro Pablo Kuczynski, no venga usted a tratar de mentir, en el sentido que lo hizo porque sintió en su corazón el que era necesario darle. No, usted era para seguir haciendo sus negocios, y por eso es que hizo mal ese indulto, porque fue un negociado claro que finalmente nuevamente pone en cuestión y al enfrentamiento entre peruanos, porque por un lado, hay que decirlo, hay unos que quieren mucho a Alberto Fujimori, ¿no? Otros no, y en esa cuestión de polarización de carácter política, estamos permanentemente, algunos medios de comunicación de igual manera se ponen al lado de Alberto Fujimori, otros no, otros son críticos, y eso hace que a la hora que entran llamadas el país se polarice, y yo creo que ya está bien de polarización del país. Alguien debe plantear una autoridad, busquemos a alguien de renovada capacidad para plantear en el Perú
un proyecto de Perú a corto, mediano y largo plazo. Si no, no va a ser viable nuestro país. No podemos seguir así. Desde que entró este presidente se mantiene este gobierno una cuestión de confrontación abierta que nada bien está haciendo a la economía de todos los peruanos. Por el bien de los peruanos, yo creo que debe irse a una concertación con todos los grupos políticos. ¿Qué es lo que desea el Perú? Ponerlo claro para que todo el público conozca, porque si no, no va a ser viable nuestro país. Y entonces creo que eso no queremos nada, queremos el crecimiento del país, queremos que los peruanos también tengan desarrollo, y para eso tiene que ser un país viable. Vamos a un corte comercial y regresamos con el programa El Público Tiene la Palabra. No a la modificatoria de ley de hidrocarburos por ser lesiva a los intereses del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. Los lotes de petróleo Z2B 10 y 8 deben regresar a manos de los peruanos vía Petroperú. Sindicato Oleoducto Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo y el Perú ganará $1.000 millones. Coalición Nacional de Sindicatos Petroperú. Recuperemos nuestros pozos de petróleo para el desarrollo económico del país. Sindicato Oleoducto Petroperú. ¿Te gusta comer rico? No lo pienses más. La verdadera comida casera está en Sushi Won Restaurant. Visítanos en Micaela Bastidas 152 San Isidro. Teléfonos 421-3275 o al 221-3272. Atendemos delivery. Sushi Won Restaurant, la verdadera comida casera. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Vamos al último bloque del programa, ya para terminar con este tema del indulto al expresidente de la República, Alberto Fujimori. La congresista Úrsula Letona, vocera del Grupo de Fuerza Popular, también dio sus declaraciones para Eco Radio. A mí me sorprende las circunstancias en las que surge esta resolución. Me sorprende la poca consistencia con la que se está actuando. En las circunstancias en las que vive el país, en una crisis política absoluta, donde el presidente de la República confronta al Congreso, confronta al Ministerio Público, quienes les hacemos oposición en este Congreso, venimos siendo cuestionados todos los días, en todas las plazas, en todo el Perú, por parte del presidente de la República. Hoy día el vocero de gobierno nos ha amenazado si cambiábamos un artículo de la Constitución que justamente fue planteado por el Poder Ejecutivo. No vamos a permitir esa clase de amenazas, no vamos a permitir esa clase de interferencias. Nosotros vamos a luchar en la vía institucional, en el Poder Judicial, para que esta decisión se revierta, respetando la institucionalidad. Vamos a respetar al Poder Judicial y las instancias, pero esta vez nosotros vamos a ir de la mano del pueblo, que se da cuenta de que este tipo de decisiones politizadas no tienen nada que ver con la justicia. Nosotros no tenemos ninguna prueba, pero es obvio que cada uno de los cuestionamientos que se hacen a la independencia de otros poderes tienen un tinte político. Ahí estaba Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, molesta, indignada, porque decía que la anulación del indulto humanitario al expresidente Fujimori, dice que esto tiene un trasfondo de venganza político,
que su partido es masacrado todos los días. Lo que no dice la congresista es que ellos han sido los provocadores de toda esta debacle y también de lo que le está pasando a Alberto Fujimori. Así que no se rasguen las vestiduras porque han sido los promotores de lo que está pasando en este momento. Los políticos tienen que aprender ya a no mentirle más al pueblo. El pueblo no es tonto, por favor. Cuando manifiestan de la cuestión de confrontación del presidente de la República, Martín Vizcarra, con el Poder Legislativo, ¿no? Ayer en una moción presentada por el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde, el primer ministro envió un tuit diciendo, pequeño, ni siquiera una amenaza, ojalá que se apruebe las reformas, y de inmediato por una cuestión se solicitaron, por eso la palabra, el congresista, y planteó que tiene que venir al Congreso el primer ministro, y lo han hecho ir en la madrugada al primer ministro para que diga por qué siguen las amenazas. Fíjense ustedes, público de Ecoradio, ha caído en la última encuesta ya, el Parlamento tiene 6% de aprobación, 6%, o sea, absolutamente nada. Pero claro está, es que si todos los días salen con este tipo de confrontación entre Ejecutivo, Legislativo y lógicamente Fuerza Popular, que es el partido mayoritario, se ve como los que están tratando de poner trabas en el Congreso, en las reformas que se está planteando, entonces pues el público descalifica, los peruanos descalifican a los políticos. La situación del Perú se torna muy delicada en vista de las confrontaciones estériles que tenemos, de intromisiones de carácter político, por un lado, tanto del presidente de la República, cuando amenaza al Poder Judicial, al Ministerio Público, y cuando amenaza de cerrar el Congreso también, respecto a que si no se aprueban sus reformas, no pueda cerrar el Congreso. No, yo creo que lo más sensato, para no estar en este tipo de situaciones de confrontación y bajar la marea, yo creo que, insisto, que el presidente debe plantear una asamblea constituyente y esos 100 asambleístas le den una direccionalidad al país. Sí, yo creo que sí. Es una necesidad de que el país vaya por la senda del crecimiento, pero con este tipo de confrontaciones que tenemos a diario, no vamos a ningún puerto. Insisto, el presidente, que representa a todos los peruanos, creo que es el primer llamado a poner paños fríos, a no seguir con la confrontación, porque este tipo de reformas, insisto, en nada beneficia, más allá de congraciarse con el pueblo. Vamos a ver, ya, imaginémonos, si yo fuera Fuerza Popular, si yo fuera líder de Fuerza Popular, a mi grupo parlamentario hago que apruebe la cuestión de no reelección. Y se acabó. Ya lo dejaría sin nada al presidente, pues ahora sí, vamos a trabajar juntos, a ver, vamos. Pero si no ocurre eso, señor presidente, creo que usted debe plantear el cierre del Congreso también, pero ir a una asamblea constituyente para tranquilidad del país. O todo el mundo se pone a trabajar a favor del Perú, o se cierra el Congreso, se va a una asamblea constituyente
para que mejore las condiciones de todos los peruanos. Porque ahí es uno de los problemas de la situación tirante entre peruanos. Esa constitución mafiosa, esa constitución de 1993 le ha hecho mucho daño a nuestro país, porque todo lo tienen los privados. Y creo que eso tiene que cambiar. No vamos a dejar pasar. Nos escriben nuevamente que hagamos recordar que el día de hoy, el congresista parlamentario andino, Alan Feiler, está realizando un foro que le denomina la nueva ley de hidrocarburos en debate. El día de hoy, 6:30 de la tarde, en el auditorio Alberto Andrade de Carmona, del edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso de la República, en Abancay 151, Cercado Lima. La nueva ley de hidrocarburos en debate. Los panelistas, el mismo congresista parlamentario andino Alan Feiler, María Elena Forona, congresista de la República, Vanessa Cueto, de Dar Perú, Pedro Franque, docente universitario de la Pontificia, José Fachín, representante de las organizaciones indígenas de las 5 cuencas en Loreto, Lizardo Cooper Peso, representante de AIDC, y este modesto servidor, quien estará aportando allí con la nueva ley de hidrocarburos el día de hoy, jueves 4 de octubre, 6:30, en el auditorio Juan Santos Atahualpa, Avenida Bancay 151. Con esto terminamos el programa. Hasta mañana, si así Dios lo requiere. Porque necesitas estar bien informado. Esto fue El Público Tiene la Palabra